Vienen a su mente recuerdos muy bonitos de Potrerillo en Rafael Freire, localidad que le vio nacer. Allí incluso comenzó a gestarse, sin saberlo, su afición al periodismo. Según su profesor de la primaria, le gustaba mucho la historia, la biología, pero escribir era y es su pasión. Calixto José González Betancourt, la vida misma. Usted va a ser escribidor. Esa frase de su maestro de primaria le ha acompañado siempre, Calixto. Desde muy pequeño, digamos, de solo los 7 años, siempre me gustó escribir. Allá en mi escuelita de barrio, el barrio natal, Potrerillo, que está entre Fray Benito y Jibara, cuando eso pertenecía al municipio de Jibara, después pasó al municipio de Fray Freire. Yo escribía especialmente sobre los mártires, la historia, composiciones, como le llamaba, y siempre escogía, o casi siempre escogían la composición mía para que yo la leyera en el acto cívico, primero y segundo grado. Es decir, que desde esa edad me gustó escribir, El periodismo era un sueño y la vida lo llevó a la docencia. ¿Por qué biología? porque siempre era el monitor de biología. Para historia había muchos alumnos que querían ser monitor, y siempre la biología era mi segundo tema. Y por eso me desarrollé como profesor de biología cuando fui a estudiar esa carrera. En el año 72, cuando termina, va para el Caney de las Mercedes. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia muy, muy linda, estar en un lugar así lejano, y mi primera experiencia, digamos, profesional, lo que había hecho práctica docente. Digamos que allí yo profundicé mis conocimientos, me hice una, una mejor persona, porque había que hacer muchas cosas. Era profesor y me destacaba. Cuando eso yo lo de escribir ya lo veía lejano. ¿Por qué dice Calixto que en la Escuela Formadora de Maestros Oscar Lucero se encontró con el periodismo? Bueno, porque leí en el periódico una convocatoria para ser comentaristas deportivos, convocatoria del INDER y de la dirección de la emisora, y me presenté. No era la radio lo que más me gustaba, pero vi como una entrada. Y allí empecé a estudiar por primera vez periodismo. Pero cuando me grababan y yo después oía las grabaciones, no me identificaba. Y un día Germán Pupo, que era el que dirigía el curso, pidió que hagamos una nota periodística para el micrófono. Y yo llevé una nota, y después que la leí me preguntó que me había redactado esa nota. Yo dije que había decir que era yo mismo. Entonces me dijo que yo podía ser corresponsal voluntario. Y por ahí ya empecé hice mi primera nota publicada en los primeros días de enero del año 75 en el periódico. No volví más al curso. Me llamaron para que siguiera. Yo dije que no, que a mí lo que me gustaba era escribir. Por eso digo que fue ahí, cuando eso yo era profesor de Oscar Lucero. Cuéntenos cómo es que llega al periódico ahora. Bueno, enseguida me empecé a destacar como corresponsal voluntario. No tuve mucho reconocimiento, muchos méritos. Y fui vanguardia regional, vanguardia provincial. Me mandaron a seminarios nacionales. En el año 80 se quedó sin periodista deportivo el periódico. Y me llamaron, pero en ese momento yo no acepté, era mucho el cambio en los salariales entre el profesor Jack de la vocacional José Martí. Y yo dije que yo apoyaba voluntariamente durante 2 años, entre 80 y 82 prácticamente, la página deportiva del periódico, que era diario, yo lo hacía voluntariamente. Ya en el 82 cambiaron las condiciones. Por un lado, mi salud en cuanto a la garganta empezó a afectarse, y los médicos me sugirieron que dejara por un tiempo de dar clases. Me ayudaron
el partido, en la vocacional, me ayudó, porque bueno, la educación no me quería liberar. Y así entré al periódico. El 2 de septiembre de 1982 comencé como profesional en el periódico. En estos años ha escrito de todo, pero siempre ha estado presente en el deporte. ¿Por qué? Porque bueno, yo entré a ocupar esa plaza, que no había en ese momento periodistas deportivos. Y yo uní con el tiempo la vocación de escribir a la pasión por el deporte. Y es así, allí he atendido la página deportiva por más de 40 años, pero en este tiempo también, como usted dijo, he escrito de muchas cosas, he ido a acontecimientos importantes, de ciclones, de movilizaciones, y realmente ha sido, yo siempre he dicho que el periódico ahora ha sido mi segundo hogar, que para mí es insustituible como parte de mi razón de ser. Pero quiero que me haga una anécdota que refleja su amor incondicional hacia el deporte, que precisamente ocurrió en la universidad. Yo pertenecía a la organización estudiantil universitaria, y cuando si el equipo se presentaba en esos juegos siempre cogía punto aunque perdiera, pero si no se presentaba no cogía un punto. Y el equipo estaba completo y un compañero y yo, bueno, nos pusimos unos choris y entramos al terreno. Yo de fútbol nunca había jugado, lo que sea correr para allá y para acá. Y había unos vietnamitas, cuando en ese tiempo había muchos estudiantes vietnamitas en la Universidad de Oriente. Y hay uno que me ha dado una patada que, bueno, tuve varios días cojo. Y creo que es la única vez que he jugado fútbol. ¿Qué le parece, Calixto, si hablamos ahora de los libros? ¿Cuántos títulos ha publicado? Bueno, yo escribí la biografía de Fermín Lafita, el estelar región central, Dinero Oriental, que publicó Ediciones Deporte en La Habana. Luego Campeones Holguineros. En el 2003 aquí las Ediciones Holguín son los principales deportistas de esta provincia. Libro que ha actualizado actualmente y que ahora se llama Holguineros en el Podio. Fue ampliado porque desde que se publicó para acá ha ocurrido muchos hechos y hay varios medallistas olímpicos más. Y libro que está por publicarse por la editora de los historiadores de Holguín. También escribo para próximos tiempos terminarlo, la historia del deporte holguinero, integralmente de la provincia de Holguín, y otros que recoge personalidades del deporte, no solo deportistas, sino árbitros, entrenadores, periodistas, historiadores. Me gusta escribir y bueno, y ahora también estoy en la UNI, la Unión de Historiadores de Cuba. Y cuando me jubile, que no debe pasar mucho tiempo, pienso con si la salud y la vida me ayudan a seguir escribiendo. Indudablemente son muchos los premios y reconocimientos que ha alcanzado en su carrera. ¿Qué significan para usted? Bueno, me siento muy honrado porque se ha reconocido mi obra, mi trabajo. Yo le decía el otro día a unas amistades que yo podría hacer un museo, ¿no? Con tantas medallas, distinciones, condecoraciones, tanto como profesor, como corresponsal, historiador deportivo y como periodista. Y todo eso me halaga y me honra, aunque mi mayor, es decir, lo que más para mí significa es el reconocimiento de mis lectores. Creo que esa es mi mejor obra, creo que he trabajado bien para ello y hasta cuando pueda seguiré haciendo. Leer es una de sus pasiones, pero la familia también lo es. Sí, tengo una gran familia. Por ejemplo, mi hermana, mi única hermana, que aunque es más joven que yo, se cree mi mamá. Mis hijos, tengo 2 hijos, 4 nietos, todos se preocupan mucho por mí. Y para mí eso es lo más grande que yo tengo.
¿qué ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar como periodista? Bueno, siempre como periodistas se enfrentan momentos muy difíciles, como diría yo cuando los ciclones, por ejemplo, el ciclón Aika en Bani, fue por dentro yo el que estaba reportando, ¿no? Además, que acuerdo que nos dijo el primer secretario, cuídense, primero cuídense y después hagan el trabajo. Y digo, no, primero es el trabajo. Yo todavía tengo grabado en, en mi mente como el momento de aquel terrible ciclón. Fueron momentos difíciles, pero bueno, pudimos seguir adelante. Calixto, ¿cuál es su mayor satisfacción? Bueno, mi mayor satisfacción, te decía, es ver hecho lo que más me gusta y que creo que he cumplido. Siempre se puede hacer más, ¿no? Es la obra que ha hecho para el pueblo, para los lectores. Cuando alguien me llama y me dice que no me conoce, yo conozco su trabajo y comenta o me llama. Eso es para mí lo más grande.